Dicen que el mundo es de los valientes. ¿Pero qué significa eso exactamente? No se trata de lanzarse imprudentemente a la aventura o hacer grandes hazañas, de esas que se convierten en historias que se cuentan a la luz de una hoguera. Todo eso está muy bien, pero el auténtico coraje se demuestra día a día en pequeños detalles. Consiste en ser fiel a tus creencias, a tus principios, tener la templanza de defender a los tuyos, sobreponerte a las adversidades y llevar siempre la cabeza alta, en los buenos y sobre todo en los malos momentos. No traicionarnos a nosotros mismos y mantener las ganas de pelear por aquello que nos hace levantarnos de la cama cada mañana. El coraje es la fuerza de voluntad de quien entiende su propósito, lo abraza y lo lleva a cabo. Es el grito silencioso de guerra de los que buscan la paz. Saber que en ocasiones tendremos que dar un paso al frente y dejar claro, con determinación, quiénes somos y en qué creemos. It's a different way with a different name. It could be the same, but I'm not sure if we're living in a similar place. And stable words and the weapons ready. Let's start again. Seems like under plays underneath your creed. Your rules are becoming an obsession of your drowned brain. No place to go, no place to go with your pathetic game. Oh Lord, listen, here comes the storm. And oh Lord, listen, here comes the storm. Estuve en mi casa de tío Pepe. Cuando yo llegué allí, imagínate tú, fue una emoción tan grande ver que yo estaba en la tierra donde mi padre hacía 73 años que estaba en Cuba y no había podido volver. Yo soy cubana, pero mi raíz es isleña por todas partes. Cuba y Canarias, para mí, es lo mismo. En estos días me llegó un turista y eran de La Palma y era un robaina. Y le dije, mira, vamos a hacer una cosa. Normalmente yo no hago esto con nadie. Si tú eres robaina y eres de Canarias, vamos para la casa a tomarnos un café, a fumarnos un tabaco. Me emocioné de ver a un robaina de Canarias que haya venido aquí. Un muchacho, inclusive creo que es más joven que yo. Mi objetivo realmente es revitalizar estos bailes, porque tenemos la presencia, porque somos descendientes y porque es nuestra identidad. Por lo tanto, deben salir a la luz, los aficionados deben conocer, las nuevas generaciones deben de bailarlo. Para mí, la Virgen de Candelaria es lo máximo. Se presentó en un momento que era cuando ella tenía que presentarse. Fíjese si ella nos hace milagro a nosotros, que nos salvó la vida, a todos. La décima es una flor hermosa, tierna y querida, que se enraiza en la vida de todo improvisador. Familias canarias que vienen, traen en sus costumbres, en su forma de ser, en sus vivencias personales, traen como un frasco maravilloso de cultura a la décima. La décima es una cosa tan linda que musicalmente se le va a uno introduciendo en el alma, en el espíritu, y hace que luego uno quiera también hacer la realidad. Por lo tanto, la décima ya viene siendo como especie de un vehículo cultural y espiritual que es la raíz de esa migración canaria. Creo que llevo en la sangre, esa sangre de tan lejos, pero que siento orgullo de llevarla y representarla hoy. Creo que no solo yo, toda Cuba tiene que agradecerle a los canarios que hayan venido hasta acá, que hayan hecho lo que hicieron y que dejaron un sello en nuestro municipio para el mundo entero.
Así de animadas son algunas de las mañanas en Pinar del Río, Cuba. Y es que aquí la música, en todas sus formas y manifestaciones, tiene una gran importancia, casi tanto como las plantaciones de tabaco. Pero si nos referimos específicamente a lo que me ha traído a esta ciudad, es decir, la conexión canaria, nadie es tan importante a día de hoy como Florita. Esta descendiente de isleños está tan orgullosa de sus raíces que se ha convertido en la presidenta de la Asociación Canaria de Pinar del Río. Yo me involucro como presidente de la asociación porque, bueno, yo tengo raíces profundas de Canarias, ¿ves? Mis abuelos por parte de madre eran canarios los dos y, bueno, me crié en un ambiente canario porque mi padre viene también en el año 21, que lo envían para acá, para Cuba, con un hermano, y el hermano regresa de nuevo a Canarias, pero no se pusieron de acuerdo. Papi viene para La Habana y él se queda en la parte oriental. Cuando llegó una cartica que él le mandaba diciendo de volver para Canarias, ya fue demasiado tarde, ya él había vuelto. Mi tío Paco había vuelto, papi se queda y, bueno, viene de La Habana hacia Pinar del Río. Cuéntame de esa infancia tuya con tantos familiares canarios. Mis abuelitos canarios eran maravillosos, porque fueron los que conocí. Los abuelos que conocí de Canarias fueron ellos. Los otros no tuve la suerte de conocerlos, solo por fotos que mandaban desde allá de Canarias. Mi abuela Flora sí mandaba muchas fotos diciendo por la añoranza de su hijo, ¿tú entiendes? Era una cosa que cada vez que llegaba una foto de esa era el llanto, era la cosa esa de que mi padre no los volvió a ver más. Mi padre me enseñó a bailar, me enseñaba a bailar bailes canarios, me contaba del lugar donde él vivía, que siempre tuve la añoranza de conocer. Cuando tú por primera vez pisas la tierra de tu padre y de tus abuelos, Muchachos, ¿qué ocurre en ese momento? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en ti? ¿Qué sientes? aquello fue lo más emocionante que yo tuve en mi vida. Y sobre todo, ya el único hermano que quedaba de mi padre era mi tío Pepe. Cuando llego al aeropuerto Reina Sofía, yo empecé a buscar y a buscar y a buscar y yo no encontraba ni la puerta de salida. Pero como que ya yo conocía a toda mi familia por fotos, yo veo en la puerta de salida a un viejito con un bastón. ¡Ay, Dios! Y dije, ese es mi tío Pepe. Ay, ay, y me ay. mandé a correr para la puerta de salida y lo abracé, le dije, tío Pepe, y él me dijo, Florita. Ya te digo, esa fue la primera emoción que yo recibí, una emoción grandísima. Me abrazaron y me besaron, que para qué decirte, afuera estaban esperándome una pila de coches de toda mi familia. Y bueno, estuve en mi casa de tío Pepe. Cuando yo llegué allí, imagínate tú, fue una emoción tan grande ver que yo estaba en la tierra donde mi padre hacía 73 años que estaba en Cuba y no había podido volver, ¿me entiendes? Tú que has tenido la suerte de conocer Canarias, ¿tú no sientes que tú también eres canaria? Pero claro que sí, mis raíces son esas, como yo no voy a sentirlo. Cuba y Canarias, para mí, es lo mismo. Yo soy cubana, pero mi raíz es isleña por todas partes, ¿ves? Y yo me siento canaria también. En su trabajo en la asociación, Florita no está sola. A su lado trabaja un nutrido grupo de personas que a base de entrega y coraje intentan devolver a la institución el prestigio y la relevancia de antaño. El principal objetivo de la organización es el rescate de tradiciones y además asociamos a hijos, nietos, bisnietos de canarios con el objetivo de que continúen la tradición de nuestros padres, abuelos. Aquí nos reunimos, aquí compartimos, aquí hacemos fiestas, compartimos nuestras tristezas, alegrías. Y si se esfuerzan tanto, es porque todos tienen ancestros canarios. Mis ancestros son de Breña Baja, La Palma. Mi abuela me crió desde un año, canaria, de la isla de La Palma. Recibí esa cultura, esa educación, la honradez, la dignidad y los ejemplos. Tengo dos abuelos canarios y de mi abuelo por la parte paterna he heredado todo, el carácter, la alegría. Bueno, este de mi abuelo para mí es muy importante porque cuando niño yo hacía carbón, él hacía carbón en una finca y yo lo ayudaba con los palos y eso. Entonces a mí me decían el isleñito y a mí me molestaba eso, que me dijeran isleño. Pero que ahora cuando grande me da mucho orgullo ser canario porque lo llevo en la sangre. Por mi sangre corre sangre canaria. Canaria.
y Cuba son dos pueblos, un solo corazón. Quizás la asociación no tenga tantas actividades como la Casa Madre de La Habana, pero cuentan con un magnífico grupo de baile del que se ocupa Nereida. Muy bien, manito, preparada para hacer pulso. Bueno, mi abuela decía que ella era una pichona isleña. Cuando se ponía molesta, yo no entendía muy bien. Pensé que como Cuba es una isla, por eso lo decía, y después que comprendo que era porque su padre vino de Canarias. Y entonces ahí es que empiezo a investigar por acá, por allá, me acerqué a la asociación, empecé a trabajar con ellos. Mi objetivo realmente es revitalizar estos bailes, porque tenemos la presencia, porque somos descendientes y porque es nuestra identidad. Por lo tanto, deben salir a la luz, los aficionados deben conocer, las nuevas generaciones deben de bailarlo. Se trata de una actividad que gusta tanto a padres como a niños, unidos por el doble amor a la música y a Canarias. Me gusta traer a la niña a la Casa Canaria a aprender el baile, a escuchar las canciones, porque ahí se hacen varias cosas, para que amplíe su cultura en cuanto a sus orígenes. A mí me gusta mucho el baile canario y entonces yo siempre me he sentido interesada por eso. Y eso es lo que a mí más me gusta, aprender mucho más de otros lugares. Y por eso a mí me encanta ser descendiente canaria. Me gusta venir aquí porque es un baile muy tradicional y muy divertido y aparte que está muy colorido, muy bonito, me encanta. Mi familia canaria son mis bisabuelos, los abuelos de mi abuela, y eso, cuando yo me enteré de esto, fue cuando me uní a la Asociación Canaria, me dio mucha alegría, me dio, como un poco de curiosidad, y quise conocer un poco más sobre esto, empezando por sus tradiciones, hacen sus bailes. Claro que me siento orgullosa porque a la vez que también son mi familia, también estamos uniendo el lazo de amistad de Cuba con Islas Canarias. Una amistad que se hace extensible a sus gentes, divertidos y cercanos. Así es Pinar del Río, ciudad con más de 3 siglos de historia, ligada en buena parte a la nuestra. La ciudad apenas ocupa unos 70 kilómetros cuadrados, suficientes para albergar maravillas como el Palacio Wash o el Teatro Milanés, sin olvidar, por supuesto, su famoso mural de la prehistoria. Pero sepan que también son muy amantes del deporte, rendidos como están al encanto de su estadio de béisbol y al buen hacer de su equipo. Pero siendo sinceros, más allá de todos estos atractivos turísticos, es imposible entender la historia de Pinar del Río sin hacer mención al tabaco o a los canarios, dos historias paralelas que afortunadamente terminaron entrecruzándose. Desde el propio momento que se produce el arribo europeo a estas tierras, en este caso a la isla de Cuba, ya venían canarios con los primeros navíos que llegan a estas tierras. Pero realmente la presencia canaria se empieza a vislumbrar de una manera más significativa a partir de finales del siglo XVI. El canario que llega a Cuba es un canario que tiene una peculiaridad como inmigrante. En el caso de los peninsulares, el índice de masculinidad es muy alto, la mayoría son hombres. Pero en el caso del canario tuvo la peculiaridad de venir en familia. O sea, las familias emigraban casi todas juntas o por separado, pero buscaban la manera siempre de juntarse en estas tierras, de volverse a reunir. En 1723 se da la última rebelión de los vegueros en la zona rural de La Habana. Estos vegueros eran canarios de origen y tuvieron inconformidad con la manera en que se comercializaba el tabaco. Y hubo una rebelión que fue duramente repelida. Pero esos canarios, impulsados desde esa región hacia el occidente, vinieron hacia Pinar del Río. En ese momento todavía no se habían descubierto las tierras de la hoy tradicional zona tabacalera de Vuelta Abajo como tierras de altas potencialidades para el cultivo del tabaco. Fueron ellos, a partir del siglo XVIII y sobre todo en el XIX y hasta la actualidad, los que descubren que las tierras de los municipios de Consolación del Sur, Pinar del Río, San Luis y San Juan y Martínez eran las tierras
idóneas para el cultivo del tabaco. Hoy, esa región, gracias a esos canarios, gracias a esa cultura arraigada a la tierra, desarrollando el cultivo del tabaco, es la tierra del mejor tabaco del mundo. Jorge Freddy es historiador de profesión e isleño de corazón. Durante años ha estudiado con ahínco el linaje de su familia, muy conectado a Canarias. Soy descendiente de inmigrantes canarios que vinieron a Cuba en el siglo XIX, sobre todo en la segunda mitad de esa centuria, y se asentaron en el centro de la isla de Cuba. Todavía siendo niño recordaba a mis tíos abuelos, que sí eran canarios, y a mis abuelos, la forma en que hablaban. A mí me llamaba mucho la atención la forma en que hablaban, porque tenían una forma de hablar que no era similar al resto de las personas que yo conocía en mi pueblo. A mí me interesó mucho siempre, desde pequeño, conocer sobre mi familia. Tuve la suerte después de formarme como historiador. He estado vinculado mucho a la historia de este país y eso me ha facilitado investigar sobre la presencia canaria y obviamente mi familia. Conocer a los ascendientes de mi familia para mí ha sido un descubrimiento extraordinario, porque he logrado ir hasta el siglo XVII, finales del siglo XVII, tengo todo mi árbol genealógico construido. Mi familia no había construido la historia familiar, eso estaba disperso, poder reunir todo eso me llevó tiempo. Era un compromiso con mi padre que quiso que un día le reconocieran su nacionalidad canaria y no lo pudo lograr, antes murió. Y entonces quedaba ese sentimiento de deuda con mi familia. Jorge Freddy hablaba de la gran importancia que tiene el tabaco para Pinar del Río. Aquí todo gira en torno a esta industria, incluso la pintura. Y si no, que se lo digan a Milton, un pintor famoso por utilizar hojas de tabaco a la hora de realizar sus cuadros. Me dicen el pintor del tabaco porque comencé a trabajar utilizando como materia prima la hoja de tabaco natural en mis obras en sustitución de las telas. Y entonces esta interacción con el tabaco y mi obra me definieron como el pintor del tabaco. De hecho, fui a exponer en mis comienzos, en los años 2000, 2001, en un stand, no se acordaban de mi nombre y yo no estaba. Definitivamente pusieron arriba el título: aquí está reservado para el pintor del tabaco, y a eso me gustó. Y creo que me he quedado ya con esto. La imagen del canario vendiendo tabaco en una calle de La Habana cualquiera se ha promocionado por todo el mundo. Es la única imagen que se ha podido, por así decirlo, rescatar de la historia, porque ya es un testimonio gráfico. Y según investigaciones del Museo del Tabaco, han podido identificar que este hombre era de origen canario. Milton ha pintado a mucha gente, entre ellos a este hombre, a Alejandro Robaina, el productor de puros más famoso de Cuba y denominado rey del tabaco cubano. Nadie le regaló nada, consiguió la fama a base de trabajo y coraje, las enseñanzas que le había transmitido su familia canaria. Alejandro murió en 2010 a los 91 años, pero su nieto Hiroshi continúa el legado familiar, decidido a que nadie olvide todo lo que consiguió su abuelo, ni de dónde venían sus antepasados. Ser el nieto de mi abuelo Alejandro es algo es un honor. Es un honor primeramente y una suerte, porque gracias a lo que él me enseñó, pues hoy he podido continuar con esta tradición de más de 173 años, en la cual soy la quinta generación. Tu abuelo es un icono del tabaco, de la cultura, de Cuba, está por todas partes, era un hombre con una personalidad tremenda. Bueno, abuelo Alejandro fue, y sigue siendo, la cara, el rostro del tabaco cubano. Abuelo Alejandro representó el tabaco cubano en el mundo entero durante muchísimos años. ¿Cómo era? ¿Cómo era tu abuelo? Mi abuelo era un hombre muy trabajador, un hombre trabajador de niño. Fue un hombre que no fue a la escuela prácticamente porque, él nació en el año 1919. Pero no, fue un hombre de trabajo, mucho trabajo. Un hombre muy inteligente, a pesar de no haber sido un universitario. Un hombre inteligente porque tenía la universidad de la vida, como decimos. Y muy querido por todos porque era una persona muy noble. Un hombre estricto, abuelo era un hombre muy estricto, muy estricto. Y te lo digo yo porque la gente me dice, ¿y tu abuelo? Bueno, mi abuelo como abuelo era buenísimo, especial. Como jefe era durísimo. Y tú imagínate tener en una sola persona
un abuelo, un jefe, un maestro y un amigo, porque eran 4 cosas en una. Pero él siempre tenía muy claro y exponía sus valores personales, los valores, ¿no? Sí. Que te transmitió a ti. ¿Cuál fue esa transmisión? ¿Qué valores te transmitió tu abuelo? Entre otros valores, bueno, pues valores personales, como es ser honesto. La honestidad es muy importante. Y la familia, porque lo más importante es la familia. Y hablando de la familia, la tierra era también parte de la familia. Sí. Y esa tierra que vinieron buscando también todas las generaciones anteriores a tu abuelo, que venían de Canarias. De Canarias. Y empezaron por la zona de Matanza. O sea, cultivaron tabaco por allá. Se fueron corriendo de La Habana, se fueron corriendo hasta que llegaron a este pedacito aquí y dijeron, ¿aquí dónde es la cosa? Y bueno, sí, fue experiencias transmitidas al abuelo de mi abuelo. Oye, son un montón de años. Son muchas generaciones. Son muchos años. Pero todas esas generaciones te llegan hasta ti y llega esa misma tradición. Es la misma. ¿De dónde viene esa tradición? Esta tradición viene de Canarias, de la isla de La Palma. ¿Y no has ido a La Palma? No he ido a La Palma todavía. Y he ido a España cantidad, pero no he ido a La Palma todavía. Cuando llegas a La Palma me tienes que contar qué sientes cuando pisas esa tierra. Yo quisiera ir. En estos días me llegó un turista y eran de La Palma y era un robaina. ¿Y qué te dio? ¿No te dio un pálpito el corazón? Bueno, yo estaba trabajando y cuando lo escucho, dígole, ¿pero tú eres robaina? Y yo le sí, ¿de dónde eres? No, de La Palma. Y le dije, mira, vamos a hacer una cosa. Normalmente yo no hago esto con nadie porque además yo estaba trabajando y te escuché por casualidad. Pero si tú eres robaina y eres de Canarias, vamos para la casa a tomarnos un café, a fumarnos un tabaco. Y estuvimos tremendo rato ahí. El muchacho se quedó contentísimo, el pobre, porque él no se imaginaba que lo iba a atender yo personalmente. Me emocioné de ver a un robaina de Canarias que haya venido aquí. El muchacho, inclusive, creo que es más joven que yo. Ojalá pueda ir a La Palma. El tabaco aquí es una forma de vida, una en la que todos aportan su pequeño granito de arena. El tabaco es algo que lleva una cultura tradicional, ¿no? Entonces hay que comenzar a recolectar desde abajo hacia arriba por corte de las hojas. Lo que hacemos aquí es ensaltar el tabaco, poniendo 4 hojitas nada más en la hoja, porque son 100 pares, que es 50 a un lado y 50 al otro. Agarrando 5 hojas, tirándolas como si fuera un capote, agarrando la chaveta, arreglando la capa. Ahora la agarro aquí, lo pongo aquí no menos de 10 minutos, 20, que ya está, ¿ves? La vida de Maximino siempre ha estado vinculada al tabaco y al descendiente canario Alejandro Robaina, con quien compartió aventuras y desventuras desde que era muy joven. Llevo aquí 51 años. Con el viejo vivo estuve 45. Cuando se murió, antes de acabarse de morir, me dio un beso y un abrazo. Porque éramos un compadre, porque me bautizó la última hija mía. Y éramos compadres y nos queríamos mucho. Vine a hacerle un trabajito aquí porque yo trabajaba en una selección, en una escogida. Y no me dejó ir más. Y no me fui, me quedé aquí. La familia Robaina es la más conocida, pero ni de lejos la única que se dedica a la industria tabacalera en Pinar del Río o que posee una herencia canaria. Héctor, que tiene el orgullo de haber sido el cubano más joven en lograr el galardón de hombre habano del mundo, también tiene sangre isleña y la misma pasión y coraje de sus antepasados. Para ti la palabra coraje, ¿qué significa? Muchas cosas. Desde, por ejemplo, dejar toda una familia, todo un terruño, ir a probar suerte a otras tierras y emprender un trabajo en otras tierras y sobre todo tener resultados y dejar un legado para las nuevas generaciones. Pero eso es tu historia, la historia de tu familia. Claro, claro que sí. ¿Qué ascendente tuyo era canario? ¿Qué miembro de tu familia vino de allá? Mi abuelo es nacido aquí, en Cuba, pero el papá de mi abuelo, sí, era canario. Incluso el primer cura que tuvo San Juan y Martínez era apellido Villafranca.
aunque yo no tengo el apellido Villafranca porque lo perdí, porque mi abuelo es Díaz y yo soy Díaz Prieto, pero el primer cura que hubo en San Juan Martínez era apellido Villafranca. ¿Se hablaba de Canarias en tu casa? Sí, mi abuelo sí hablaba de Canarias, hablaba de los cuentos que le hacía sus abuelos y siempre a veces en la mesa se hablaba algo de estas cosas. Pero bueno, creo que hay cosas que para aprenderlas no hay que hablarlas. Es genético, eso va en la sangre. Creo que llevo en la sangre esa sangre de tan lejos, pero que siento orgullo de llevarla y representarla hoy también en este cultivo y en estas tierras. Yo me imagino que tus ancestros estarán muy orgullosos de tu labor, de tu trabajo, de tu dedicación. Bueno, estoy seguro que sí, y yo estoy muy orgulloso también de llevar su sangre, del ejemplo que han dejado a nosotros, a las nuevas generaciones. Creo que no solo yo, creo que todo San Juan y Martínez, toda Cuba, tiene que agradecerle a los canarios que hayan venido hasta acá, que hayan hecho lo que hicieron y que dejaron un sello en nuestro municipio para el mundo entero. La historia de Pinar del Río está escrita en tabaco, aunque no enteramente. La ciudad ha prosperado también gracias al coraje de sus habitantes, muchos de ellos vinculados a nuestro archipiélago. Los usos de la tierra son múltiples y variados. Más allá de los cultivos, a veces permite que crezcan flores tan hermosas como las del orquidiario Soroa, creado por el canario Tomás Felipe Camacho. La suya fue una vida trágica y al mismo tiempo llena de romanticismo. Tomás Felipe Camacho viene a Soroa porque muere su hija mayor de parto. Y viene a Soroa porque aquí ya vivía una persona que él conocía de La Habana, que también era abogado, y tenía una casa de descanso en este lugar. Recorre la zona, le gusta mucho el lugar por la naturaleza que tiene, la tranquilidad, las aves, etc. Y entonces decide hacer una casa aquí, para una casa de visita, sobre todo los fines de semana, y alejarse un poco de la vida de la ciudad. Viene a Soroa, construye su casa y 4 años después fallece su esposa, que cuando su esposa fallece tenía 3 plantas de orquídea a la cual ella le dedicaba mucho tiempo. Y entonces él decide, en honor a la memoria de su esposa, hacer un jardín que tenga muchas plantas de orquídea. Compra un poco más de espacio, construye lo que es hoy el orquidiario y decide traer las plantas de orquídea desde el exterior. Tomás Felipe Camacho muere en 1961 en una visita que él hace a Islas Canarias. Evidentemente, él no sabía que iba a morir del mismo lugar de donde salió. Tomás murió en su Canarias natal, y no hay nada más canario que las bellas melodías que interpretan los integrantes del grupo canario de música de Pinar del Río. Métele, ya estamos. Bueno, el grupo canario de Pinar del Río, Canarios de Pinar, que es como se llama, surge hace 11 años atrás, por idea del anterior presidente de la sociedad, y que habla conmigo, se acerca a mí y para buscar músicos, personas que canten, que pudiéramos conformar esta agrupación, que les gustara esta música, que primero deberían conocerla porque no la conocían. En realidad para mí es importante porque, no sé, la sangre, no sé, es algo que mis descendientes deben ser los culpables porque esta música yo no la conocía y una vez que la escuché por primera vez me encantó y me encantó, esa es la palabra. Los canarios han dejado su impronta en el mundo de la música y también en el de la ciencia. Es el caso del guajiro sabio de Viñales, Juan Gallardo, una de las figuras claves de la espeleología en Cuba, cuya figura y logros recuerda con sumo orgullo su hijo. Mi padre era un hombre muy versátil, descendiente de canario,
Mi padre en el año 46, en una de esas andanzas que era andada por esos campos y esos montes, encontró una piedra. Sin embargo, era un fósil muy importante. Era un saurio marino. Era el cráneo de un saurio. Se comprobó que era una nueva especie de saurio. Entonces, en honor a haber descubierto eso, en honor a su trabajo, en reconocimiento a esa gran historia laboral sobre la geología, pues le ponen el nombre de Gallardosaurio, o sea, el nombre de mi padre. Poesía y música. ¿Hay mejor combinación? Eso es lo que nos ofrece La Casa de la Décima, un género musical muy ligado a Canarias. Tanto que la mayoría de las personas con las que me encuentro aquí tienen una historia familiar que contar ligada a nuestro archipiélago. Mercedes, la décima emblemática de nuestro ranchón. La décima es una flor hermosa, tierna y querida que se enraiza en la vida de todo improvisador. Es un oasis de amor para todo ser humano, alfombra tierna en el llano de nuestra zona rural y es la novia espiritual del campesino cubano. ¿Quién te hace esa transmisión oral? Porque la décima se transmite oralmente. ¿Cómo te llega a ti la décima? A mí me llegó precisamente por mi abuelo canario. Mi abuelo canario, que Francisco Suárez Medina, y sobre todo mi madre, porque ella mientras lavaba la ropa o mientras estaba haciendo sus quehaceres en la cocina, yo pequeño escuchaba. Y es tan linda, la décima es una cosa tan linda que musicalmente se le va a uno introduciendo en el alma, en el espíritu, y hace que luego uno quiera también hacer la realidad. Por lo tanto, de esa manera entra la décima en mí. Es una herencia que nos legaron a familias canarias que vienen, traen en sus costumbres, en su forma de ser, en sus vivencias personales, traen como un frasco maravilloso de cultura a la décima, que es la que van a hacer en las festividades pastorales, en las iglesias. Por lo tanto, la décima ya viene siendo como especie de un vehículo cultural y espiritual que es la raíz de esa migración canaria. Vamos andando a la vera de una mirada feliz. Vamos andando a la casa de un matiz. No es solo Lorenzo, también Omar debe en parte su arte como trovador a unos genes que generaciones atrás partieron del otro lado del océano. ¿Tú tienes orígenes canarios, no, Omar? Sí, tengo un abuelo que venía de allá y bueno, ya en otras generaciones pues me tocó nacer y dicen que heredé aquello del abuelo, de que era un manitas, alguien muy diestro que crea con las manos objetos de labranza, objetos cualesquiera, y que lo hace con gusto, con placer, los termina pulidos, los hace con amor. Y así pues, quizá es que así me nacen las canciones, los versos. Y yo diría, en un barco la esperanza echóse un día a la mar y desnuda fue a buscar fortuna por lontananza. Mientras en la playa en calma rompe una barca el estío por las orillas de un río, versos de amor y de gloria desde mi voz y la historia cantan tu abuelo y el mío. Volvemos a este camino por sonora travesía para llenar de alegría la casa de Celestino. Yo no creo que tú te vayas a congregar porque yo me ponga a hablar de lo mío. Porque tú sabes que mi zona está caliente y jugársela como ese es un lío. Mi barrio está bien porque haces unas cosas que deben cambiar. Pero en Pinar también suenan otros géneros musicales, a priori muy diferentes. Y digo a priori porque ahí donde los ven, este grupo de rap, reconocen estar muy influenciados por las décimas. Los Compinches es un grupo de rap y principalmente nuestros temas se basan en contenido social. O sea, mediante la sátira, mediante
la picaresca esa que tenemos los cubanos de decir las cosas y que la gente la entienda, pero que también se diviertan. El background, es decir, la pista, el instrumental, siempre tratamos de que tenga un toque de cubanía, algo que lo identifique. Mi bisabuelo tenía ese don de hacer décimas y entonces sí, yo pienso que eso se hereda y el punto cubano viene de eso, de la música española, o sea, de la herencia española en Cuba. Y entonces de ahí pueden surgir todas estas raíces, a pesar de que el rap como tal no es cubano, ¿me entiendes? Pero sí, tenemos el don de la rima y tenemos el don de cómo hacerlo, entonces lo hacemos, ¿no? Incluso hemos tenido presentaciones donde preparamos un espectáculo donde intervienen los decimistas y también los raperos. Somos del barrio, el vecindario, hay apoloto de todo un poco, vive esperanza, no se nos garroto, como del barrio, el vecindario. Las influencias trascienden fronteras, así como la emoción de sentirse canario. Es lo que sucede con la poetisa Dulce María Loynaz. Aunque por sus venas no corría sangre canaria, su figura siempre estará ligada a la isla de Tenerife. Dulce María Loynaz fue una poetisa y novelista cubana, Premio Cervantes de Literatura. Es la única cubana que ha obtenido ese premio. Su amor por Islas Canarias comienza cuando conoce a Pablo Álvarez de Caña, oriundo de Islas Canarias y que sería su segundo esposo. Y van a pasar su luna de miel a Santa Cruz de Tenerife. A partir de este momento, y ya haciendo una parte de que era la tierra del hombre que ella amó entrañablemente, Islas Canarias la ganó para siempre. E incluso en su famoso discurso, Mujer entre Islas, que dicta en 1951, hace una valoración y hace una reflexión sobre la necesidad de que los isleños amaran a esa tierra, que yo considero modestamente que todo canario debe tener ese discurso como pudiéramos decir, un libro de cabecera, como un material de cabecera. Dulce María se quedó prendada de todo y en ese viaje, por primera vez en su vida, Dulce María fue absolutamente feliz. Tan feliz como me siento yo al descubrir hasta qué punto los canarios hemos dejado huella en Pinar del Río. Pero volviendo al terreno musical, es hora de cerrar el círculo y yo lo hago en un teatro, donde asisto a un ensayo de un grupo lírico llamado Alfredo Kraus. Yo muero si me miras, si me besas, damisela serás mi amor. Le pusimos el nombre de Alfredo Kraus a la agrupación clásica porque, bueno, Alfredo Kraus, como todos conocemos, fue un gran tenor de Islas Canarias y para nosotros es un gran orgullo y honor que la música de aquí se represente con ese nombre. Y como nosotros lo que cantamos es música clásica, pues qué mejor que rendirle homenaje a ese gran artista. Tenemos un repertorio amplio de música, de obras del conocido compositor Ernesto Lecuona, que nos enorgullece a nosotros los cubanos, y porque es canario también. Y bueno, qué mejor que llevarle al público sus canciones a través de nuestra música, de lo que sabemos interpretar, que es la música clásica. Damisela serás mi amor. La herencia canaria en Pinar del Río es tan extensa, variada e importante que necesito despejar la cabeza para asimilar todas las conexiones canarias que estoy encontrando en este viaje. Y para ello, nada mejor que liberar un poco de adrenalina. Take me where your river flows. I wanna drive on your open road like the wilderness where we are born singing. Estoy en el Valle de Viñales, rodeada de unas hermosas vistas y con la firme intención de disfrutar de un manjar gastronómico en el que una salsa muy nuestra juega un papel fundamental, la yuca con mojo. Balcón del Valle lleva 7 años abiertos y sí vienen muchos clientes porque les gusta la vista y la comida. Pienso yo porque esté buena, ¿no? La yuca
ponemos a hervir con agua y sal hasta que ablande. Y los ingredientes para el mojo es aceite, naranja agria, ajo, sal. Ponemos a calentar el aceite en una cacerola, agregamos el ajo y la sal en un recipiente que aguante el calor y la naranja. Y cuando el aceite esté bien caliente, agregamos ahí. Cuando la yuca está cocida, ponemos en un plato, quitamos el pabilo y después agregamos el mojo criollo a la yuca. Y queda un delicioso plato de yuca con mojo. La presencia canaria en la zona de Viñales fue tan profunda que ya de por sí justifica haber emprendido este viaje. La presencia canaria en Viñales formó parte de una estrategia de las autoridades españolas por tratar de poblar aquellos lugares menos poblados que habían en Cuba después de la Primera Guerra de los 10 años. Por eso en 1879 se crean los municipios, es cuando se crea el municipio de Viñales también, y con familias de origen canario se pobló todo el Valle de Viñales, que se dedicaron fundamentalmente al cultivo del tabaco. Pero si he venido hasta aquí, en realidad ha sido para conocer mejor la historia de Antoñica Izquierdo, hija de inmigrantes canarios y fundadora del culto de los acuáticos. Antoñica era descendiente de canarios, vivía en un lugar muy intrincado de Viñales y en el año 1936 uno de sus hijos comienza con fuertes calenturas y ella, como madre desesperada, siente la revelación de la Virgen María que le recomendaba bañar al niño en el arroyo de la Sierra. Antoñica lo hizo, se consideró, el muchacho mejoró, ella pensó que era una enviada de Dios para atender las dolencias de los humildes y ahí comenzó un fenómeno conocido como los acuáticos, porque ella transmitía fe en el agua. Pero un negociante de la época que vivía en la ciudad de Pinar del Río, llamado Tony Guaracha, decidió entonces a sacar un negocio y empezó a promover que la Milagrosa de los Cayos resolvía los problemas de salud y de todo tipo. Por eso en algunos casos los manipuló internamente a escondidas de Antoñica, que no sabía del negocio, y le ofrecía dinero a quien para que se hiciera pasar por ciego, otro por inválido, y la fama se fue multiplicando. Antoñica, desconociendo todo aquello, atendía a todas las personas que venían, pero eran colas de días y días. En Viñales aún quedan algunos acuáticos, personas que como Antoñica creen en el poder curativo del agua. No son muchos, viven alejados en medio del valle y prefieren relacionarse poco, prácticamente nada, con el mundo moderno. Recelan de los extraños y jamás acuden al médico. Uno de ellos es Antonio, descendiente canario, y cuya familia siempre ha vivido como parte de los acuáticos. Mi abuelo tenía un hijo enfermo, que cuando mi abuelo se entera que Antoñica curaba con agua, ella lo lleva, mi abuelo lleva el niño y se lo cura. Y entonces de ese momento a la fecha, ya mi familia no fue a médico, solo a curarse con agua. ¿Cómo son las características de un acuático? Si nos enfermamos, es ir para abajo de la ducha o para un arroyo o con una vasija a bañarte. Lo bañamos 3 veces al día cuando estás enfermo. Y si es un dolor que cuando tú te bañas no se te quita, pues mojamos una toalla, una cosa que sea, y te la pones donde te duele. Y como el agua es tan fresca y tan fría, te va. Nosotros que creemos en eso, quizás el que no lo crea no se lo hace. Te le pone eso, te va aliviando, lo bueno, que hasta que te lo quita. El agua tiene el poder curativo para usted. Y uno, la fe, que el agua te va a curar. Porque si te la echas sin fe, es echarte por encima y se vaya para el piso. Bueno, yo mismo estuve domando un caballo y se me partió la clavícula por aquí. Y yo en mi mano no tengo nada. Vine para acá, cogimos una venda, me puse el brazo justo a donde se partió y una toalla mojada ahí todos los días, hasta que ya cuando pasaban 2 meses o 3, ya mi mano no tenía nada. O sea que ustedes no van al médico nunca. Nada, ni una pastilla, nada. Mi papá tiene 88 años y nunca ha ido a un médico. Y a nosotros por lo menos los va bien. Nosotros les vamos bien con todo el mundo, sea acuático o no sea acuático. Nosotros los que respetamos las demás personas para que nos respeten a nosotros. También vinculada al agua está la siguiente historia, que tiene como protagonista nuestra Virgen de Candelaria,
por la que en Cuba sienten un gran cariño, en especial, como no podía ser menos, el pueblo de Candelaria. Allí algunos de sus fieles aseguran que la Virgen, siglos atrás, realizó un milagro que salvó al pueblo. Para mí, la Virgen de la Candelaria es lo máximo. ¿Por qué? Porque ella se presentó en un momento que era cuando ella tenía que presentarse. Esa fue una sequía muy grande que había aquí en el pueblo de Candelaria, donde se estaban presentando ya muchas epidemias, muchas enfermedades, se estaban muriendo las personas, los animales y todo por la sequía tan grande que había. Iban a retirar el pueblo de Candelaria hacia otro lugar donde hubiera agua potable para poder subsistir. Y bajando barrancones, se sentó un esclavo llamado José a descansar un poco. Y a la izquierda del camino donde él estaba sentado, apareció una luz. Él a primera hora se impresionó, pero después se le quedó mirando y esa luz se le fue convirtiendo en la Virgen. Y ahí mismo, en ese lugar donde estaba parada la Virgen de la Candelaria, que fue la que se le apareció, empezó a brotar como un manantial, un hilo de agua. Él corrió enseguida hacia la iglesia, se lo contó al sacerdote, fueron y comprobaron que es verdad, que esa agua era potable. Todos bebieron de esa agua y por eso nosotros nos salvamos. De ahí, en ese mismo lugar, se le hizo, en el mismo lugar donde ella apareció, el pocito, que es el pocito de la Virgen, que está construido en el mismo lugar donde apareció la Virgen. Fíjese si ella nos hace milagro a nosotros, que nos salvó la vida a todos. Josefa es la directora del Museo de Historia de Candelaria, una experta en la historia del municipio, de la Virgen y de la iglesia, y que, como no podía ser menos, también tiene sangre isleña, el colofón perfecto para nuestro recorrido. ¿De dónde vienen tus orígenes? Mi tatarabuelo procede de Santa Cruz de Tenerife, en Islas Canarias. Se llamaba Martín Díaz Travieso y tuvo una hija que se llamó Dominga Díaz Martínez. Esta iglesia es muy especial porque a partir de esta iglesia se conforma el pueblo de Candelaria. Y aquí es donde reside la Virgen, que es esta que está aquí. Sí, esta que está aquí es la que tradicionalmente se ha mantenido en nuestra iglesia, que es la del pueblo. Y a partir de 1998, cuando el hermanamiento entre Santa Cruz de Tenerife y el pueblo Nuestra Señora de la Candelaria, se trajo una Virgen de Canarias. Todo este legado forma parte de nuestro patrimonio cultural, material e inmaterial, que debemos transmitírselos a las nuevas generaciones, que es uno de nuestros objetivos. Claro, que las nuevas generaciones conozcan todo este legado que nos trajo la cultura canaria. Y más a ti como directora del museo, ¿no? Tu labor también es transmitir toda esa herencia. Toda esa herencia. ¿Qué valores transmitieron los inmigrantes canarios aquí? La honradez, la sencillez, el afán por el trabajo, la humildad. Todo eso fue lo que les dio garantía para convivir con los cubanos y hacerse paso a la vida y lograr su desarrollo. Y yo creo que también hay una cosa importante en todo eso, es el coraje. El coraje. Coraje, el de quienes defienden sus creencias sin buscar la aprobación de nadie, porque no la necesitan, mientras respeten y sean respetados. El de quienes miran fijamente a la tierra, sus posibilidades, y deciden que van a hacer algo grande, por ellos, por las generaciones que les precedieron y por las que les sucederán. El coraje es una canción que nos habla de amor a unos ideales, el sincero homenaje a aquello que nos inspira y nos da fuerzas. Poetas que cantan historias inmortales de amor, descubrimiento y tragedia, porque así es la vida. A veces ganamos, a veces perdemos, pero siempre nos levantamos, dispuestos a continuar un último asalto. Cumplir promesas cueste lo que cueste, lograr hazañas, unir los puntos, reunir aquello que nunca debió separarse. He encontrado más de lo que esperaba, un nexo inquebrantable entre tierras hermanas. El viaje continúa.